Días, otra vez en persona, Gerson Alvarado. En el día de hoy, en Ciencias 1, vamos a tratar acerca de qué es una red trófica. Entonces, se denomina red trófica o red alimentaria al ciclo de alimentación natural, interconexión de todas las cadenas alimenticias pertenecientes a una comunidad ecológica. Generalmente es representada de manera visual a manera de una red o también de pirámide. Recordemos que dichas cadenas alimentarias describen linealmente el modo en que la materia y la energía pasan de unos seres vivos a otros dentro de un hábitat específico. Dicho de otro modo, la suma de todas las cadenas tróficas de un ecosistema dará como resultado una red alimentaria. Las relaciones tróficas están en diversas formas de vida. Se comprenden en base a una distinción primaria y fundamental entre los organismos. Estas distinciones se clasifican en dos: organismos autótrofos y organismos heterótrofos. Los organismos autótrofos son capaces de sintetizar sus nutrientes a partir de materias inorgánicas. Como decir, un ejemplo de esto claramente son las plantas. Organismos heterótrofos son incapaces de dicha síntesis y por lo tanto están obligados a consumir la materia orgánica de otros seres vivos, ya sean autótrofos o heterótrofos. Un ejemplo de esto puede ser un gato que consume un animal, entonces sería un animal heterótrofo. Aquí tenemos el ejemplo de un animal autótrofo, un ser autótrofo y de un animal, que en este caso es un ser heterótrofo, como es el gato. Cada una de estas categorías compone un nivel trófico en el que pueden clasificarse todos los seres vivos. Sin embargo, los organismos heterótrofos o consumidores se subdividen en diversos grupos a su vez, dependiendo de qué estrategias ponen en marcha para consumir la materia orgánica y de otros seres vivos y de qué tipo de seres vivos suelen alimentarse. Es decir, entre los heterótrofos se encuentran los herbívoros o consumidores primarios, se alimentan de las plantas y otros seres autótrofos. Carnívoros o consumidores secundarios, se alimentan de los herbívoros. Tenemos los depredadores o consumidores terciarios, se alimentan de tanto los primarios como los secundarios. Y organismos ponedores que son heterótrofos también y se nutren de material orgánico en descomposición o ya sea material muerto. Toda esta clasificación está contemplada en las redes tróficas en una perspectiva ecológica que se inauguró a partir de 1927. Luego se sumaron los aportes de la materia y en 1942 insistiendo en el rol vital de los descomponedores en el círculo ecológico. También tenemos la red trófica acuática. Entre estas corresponde redes tróficas que están totalmente adaptadas a la vida dentro, debajo y la superficie del agua. Esto aplica para grandes masas de agua como los océanos, lagos y otros depósitos de agua. Las cadenas alimenticias acuáticas por lo general inician en las algas y cierto tipo de microorganismos fotosintéticos que flotan en la superficie llamados fitoplancton y que juegan un rol de productores autótrofos. De ellos se alimentan los consumidores primarios, generalmente otros microorganismos, zooplancton, como son crustáceos diminutos o peces pequeños, esponjas u otras formas simples de vida. El eslabón siguiente involucra presas de mayor tamaño, medusas y otros depredadores. El tercer eslabón, consumidores, muestran peces de buen tamaño e incluso algunos depredadores finales. En esta cadena deben incorporarse actores que se alimentan desde el mar, pero no viven en él, como en el caso de animales que pelícanos, aves que pues, se alimentan desde la superficie del océano. También intervienen en redes tróficas los mamíferos marinos como focas, morsas, ballenas, que suelen actuar como depredadores finales. Eso es el caso de la foca, presa favorita de ballenas orcas y de ciertos tiburones. En los lagos, ríos o ciertas islas también participan anfibios, reptiles como activos depredadores, según sea su tamaño, como los cocodrilos.
Igualmente, los descomponedores del mar son legión. Crustáceos, carroñeros, pequeños peces y diversos tipos de microorganismos se hacen cargo de la materia orgánica sobrante de las cacerías, la cual constituye a su vez una lluvia de alimentos para las regiones más profundas y oscuras del mar. Ahora, retrófica terrestre. La retrófica terrestre corresponden a los ecosistemas terrestres. Las redes tróficas son incluso más vastas que las marinas, ya que en ellas intervienen una gigante variedad de organismos autótrofos como son las plantas. Como consecuencia, existe una amplia diversidad de consumidores primarios, desde insectos que se nutren de savia o de néctar, también pasan por pájaros, devoradores de frutos y herbívoros, rumiantes de diverso volumen, hasta hongos simbióticos y descomponedores, insectos, comedores de hojas y enormes, etcétera, gran cantidad de animales, una vasta cantidad de animales. Asimismo, tal variedad de herbívoros sustenta una igualmente diversificada cantidad de consumidores secundarios, entre los que figuran específicamente los roedores pequeños, algunos primates y artrópodos como la araña. De ellos también dependen consumidores terciarios de mayor tamaño y apetito carnívoro, como los grandes felinos, cazadores, osos, lagartos, aves de presa, primates superiores. Y claro, por supuesto, el ser humano. Los descomponedores más usuales son las bacterias y otros microorganismos, así como hongos, insectos, carroñeros u otras larvas de otro tipo. Aquí tenemos un ejemplo de una red trófica terrestre para que pues la analices. Una red trófica y una cadena trófica. La diferencia entre red trófica y cadena trófica es sutil. La suma de las cadenas tróficas de un ecosistema dará como resultado una red trófica. Las cadenas tróficas son lineales, involucrando generalmente una única especie de cada peldaño alimenticio. Las redes, en cambio, intentan cambiarlas todas para establecer un mapa cómo fluye la materia dentro del conjunto de relación trófica de un lugar determinado. Es por eso que las redes son más complejas, más abundantes y más difíciles de graficar y concebir. Tenemos la pirámide trófica y sus niveles. Los grupos funcionales hacen aquí enumerados productores, consumidores primarios, secundarios y terciarios y descomponedores, que componen todas las cadenas y redes tróficas y pueden organizarse visualmente en base al criterio de la abundancia de cada grupo. Es decir, que mientras más lejos esté de los organismos productores, menos abundantes tiende a ser la vida, dado que los requerimientos energéticos y nutricionales tienden a ser más altos, al tener especies de mayor tamaño. De este modo pueden ilustrarse las cadenas y redes alimenticias en forma piramidal. Las pirámides serán seccionadas a niveles de cada uno de los componentes a un eslabón trófico, teniendo en la base los descomponedores y junto a ellos a los productores, conformando base de las pirámides abundantes y primarios. No dependen de ningún eslabón, pero sostienen a los de arriba. Sobre los productores estarán los consumidores primarios o herbívoros, y sobre ellos los consumidores secundarios y terciarios, con tantos niveles como haga falta a medida que tendremos especies de mayor tamaño, mayor apetito, pero a la vez menor abundancia de cosas abundancias representadas en el angostamiento de la pirámide hacia su punto. Podemos citar un ejemplo, los depredadores finales, ubicados en la punta de la misma. No tendremos nada por encima, pero dependerán nutricionalmente de todos los niveles inferiores. Sin embargo, es importante recordar que ellos también sirven de alimentos a los descomponedores. Por último, tenemos aquí un ejemplo de una pirámide trófica y otro tipo de red trófica que es muy particular, como es la red trófica del desierto. El desierto es un ecosistema intenso de vida adaptada a resistir brutales temperaturas diarias y terribles sequías, lo cual es todo un reto dado que existe en dichos lugares una vegetación escasa diseñada para resistir mucho tiempo sin agua o para captar el aire o por ende una bajísima tasa de biodiversidad. Sin embargo, en el desierto es posible hallar todos los niveles tróficos de una pirámide. Los productores entre los que estarán las plantas xerófitas como los cactus,
o también diferentes tipos de otros ecosistemas. También tenemos que los descomponedores son mucho más abundantes en comparación con otros niveles. En base a esto, los descomponedores, más que las plantas, se sostienen del resto de la red trófica. En ella se encuentran pequeños consumidores, consumidores primarios, mayoritariamente insectos y algunos pequeños roedores. De ellos se alimentan artrópodos, cazadores, serpientes venenosas y algunas aves pequeñas. Y finalmente hay un tercer eslabón de consumidores constituida por aves de rapiña, serpientes de buen tamaño y algunos caninos como el coyote, dependiendo de la ubicación y el tipo de desierto. Bueno, hasta aquí fue todo. Supimos que es una red trófica, tipos de redes tróficas y eso es hasta aquí lo que significa en el segundo nivel. En el primer nivel de nuestro curso, la definición y tipos y ejemplos de red trófica. Muchas gracias por acompañarme y hasta el próximo video.